En septiembre de 2025, Vladimir Putin y Xi Jinping se reunieron en Pekín y firmaron con todos los honores un acuerdo para construir el mayor gasoducto del mundo, el Power of Siberia 2, un tubo de 2.600 kilómetros que llevaría gas ruso hasta China. Era la foto que representaba que el matrimonio entre los dos estaba en su mejor momento. En mayo de 2026, 8 meses después, se volvieron a reunir. ¿Y sabéis qué pasó? Que el acuerdo por el gasoducto seguía sin cerrarse, sin precio acordado, sin financiación acordada, nada. El acuerdo sigue encallado. Y la razón de este atraso no es económica. No es que haya dificultades para construirlo ni ningún problema técnico para llevarlo a cabo. Es cuestión de timing. En esa mesa de negociación, uno de los dos tiene una prisa desesperada y el otro no tiene ninguna prisa en absoluto. Rusia vendió al mundo su giro hacia China como una jugada maestra. ¿Que Europa no me compra el gas por la guerra? No pasa nada, se lo vendo a China, que es un mercado enorme. Era un intento de demostración de fuerza y en un principio lo parecía. Pero si miramos de cerca esa jugada nos damos cuenta de que no es una demostración de fuerza, es justo lo contrario. Es la historia de cómo Rusia cambió un cliente que la necesitaba por un jefe que no la necesita. Una de las peores combinaciones que uno puede tener en todos los aspectos. Y en este vídeo vamos a ver cómo se torció esta situación. Así que, no me enrollo más, poneos cómodos, que empezamos. Para entender el lío en el que está Rusia, primero hay que entender lo que perdió. Y lo que perdió era una mina de oro. Porque sí, todos se han enfocado en lo que perdía Europa sancionando a Rusia. Pero también hay que fijarnos en lo que perdía Rusia. Y es que perdía una mina de oro. Durante décadas, Rusia le vendió su gas a Europa y era un negocio perfecto. Alemania, Italia, Polonia, medio continente dependían del gas ruso para calentar sus casas y mover sus fábricas. Algunos países cubrían con el gas ruso más del 40% de todo lo que consumían. Es decir, Europa era un cliente cautivo, enganchado, que además pagaba buenos precios. Ese gas era la gallina de los huevos de oro del Estado ruso, y es que no hay que olvidarnos de una cosa: la venta de petróleo y gas supone alrededor del 40% de todo el presupuesto del Estado ruso. Casi la mitad de lo que ingresa el Kremlin para funcionar viene de vender energía. No es un simple sector más, es el pulmón del país. Pero llegó la invasión a Ucrania en 2022 y con ello las sanciones y la ruptura con Europa. En cuestión de un año, las exportaciones de gas ruso a Europa por tubería se desplomaron un 44%. La gallina de los huevos de oro muerta de la noche a la mañana. El mercado que Rusia haya tardado décadas en construir, cerrado casi por completo. ¿Y qué hizo Rusia? Anunciar el famoso giro a Asia. No necesito a Europa, todo ese gas se lo venderé a China, que tiene 1.400 millones de habitantes y una economía gigantesca. Sobre el papel sonaba lógico: si pierdes un cliente, buscas otro. Pero aquí está el problema que no nos contaron. Ese gas que antes iba a Europa no es fácil de recolocar. El gas que va por tubería solo puede ir a donde llega el tubo. Rusia no puede meterlo en un barco fácilmente ni puede consumirlo dentro de casa porque produce muchísimo más de lo que necesita. Es decir, Rusia se quedó con una cantidad enorme de gas y con una necesidad urgente y desesperada de encontrarle un comprador, el que fuera, porque sin vender ese gas se le hunde el 40% del presupuesto. Con el petróleo, Rusia tuvo más suerte porque el petróleo se mete en un barco y se vende a quien sea, en cualquier parte del mundo. Es líquido y flexible, pero el gas por tubería es lo más rígido que existe. Toda la red de tuberías rusas apuntaba a Europa, fruto de 50 años de inversión. Y de repente, esos tubos apuntaban a un cliente que ya no compraba. Y sí, anunciaron que van a vender a China y que son los mejores amigos, pero para vender a China hay que construir tubos nuevos hacia China, desde cero. Y quien controla si esos tubos se construyen o no y en qué condiciones es precisamente China. Y cuando entras en una negociación desesperado por vender, ya has perdido la mitad de la partida. Y lo peor de todo el asunto es que enfrente tenía precisamente al negociador con más paciencia del mundo. Hay un principio de negociación tan viejo como la humanidad, pero que lo explica absolutamente todo. En cualquier trato, gana quien puede permitirse levantarse de la mesa y marcharse. Pierde quien no puede.
Así que la pregunta clave no es quién es más grande o más fuerte, es mucho más simple. ¿Quién necesita a quién? Y cuando comparas a Rusia y a China en este tratado del gas, la respuesta es muy clara. Para Rusia, como hemos visto, vender ese gas es cuestión de vida o muerte fiscal. La energía es casi la mitad de su presupuesto y más de la mitad de lo que exporta. Ha perdido a Europa, no tiene un plan B, es decir, Rusia llega a la mesa de negociación con una necesidad absoluta de cerrar el trato porque sin él sus cuentas no cuadran. Y ahora miremos a China. Para China, el gas ruso, al contrario de lo que muchos piensan, es un capricho, no es una necesidad. Os doy el dato que probablemente os va a volar la cabeza. El gas natural supone apenas el 10% de toda la energía que consume China. Solo un 10%. Y el resto, pues más de la mitad de su energía la saca de su propio carbón, que tiene en casa a expuertas. How dare you? Y otra parte del petróleo, es decir, si el gas ruso desapareciera mañana, China sí lo notaría, pero no se pararía. Podría tirar más de su carbón y seguir funcionando. Y por si fuera poco, China tiene alternativas por todas partes. Comprar gas a Qatar, a Australia, a Estados Unidos en el peor de los casos, a medio mundo en barcos. Tiene reservas de petróleo guardadas para más de 3 meses y su producción propia de gas crece cada año. China tiene un montón de proveedores haciendo cola para venderle y a Rusia como uno entre muchos. Rusia, en cambio, tiene a China como casi su única salida. ¿Veis la asimetría? Es bestial. Uno de los dos está desesperado y el otro está bien cómodo. Uno necesita firmar ya y el otro puede esperar sentado todo el tiempo del mundo. Imaginad que tenéis que vender vuestro coche esta misma semana. Sí o sí, porque necesitáis el dinero para pagar una deuda urgente. Y el comprador que tenéis delante lo sabe. Sabe que tenéis prisa, que no os podéis ir a casa sin vender. ¿Qué va a hacer? Ofreceros una miseria. Tomarse su tiempo, poner condiciones sabiendo que al final vais a aceptar, porque no os queda otra. Es decir, el que tiene prisa por cerrar el trato siempre acaba aceptando un mal precio, porque su necesidad se la nota el otro a kilómetros. Y Rusia es ese vendedor con prisas y China es ese comprador que huele la desesperación y se toma su tiempo. Y en una negociación esa diferencia lo es todo. El que puede esperar dicta las condiciones y China puede esperar, pero por eso el gasoducto lleva años sin firmarse y por eso cuando por fin se firme lo hará en los términos que quiera Pekín, que son unos términos que por cierto son bastante humillantes para Moscú. Cuando tienes la sartén por el mango en una negociación, pides. Y China, que sabe perfectamente que Rusia está contra las cuerdas, pide. Y vaya que sí pide. Veamos las condiciones que está poniendo sobre la mesa porque son la prueba viviente de quién manda aquí. Primera exigencia, el precio. China quiere pagar por el gas ruso un precio parecido al que paga por su propio gas dentro de casa, que está muy subsidiado y es muy barato. Es decir, China exige pagar mucho menos de lo que Europa le pagaba a Rusia por el mismo gas. ¿Y qué tiene que hacer Rusia? Pues no mucho. Al final se verá obligada a vender su producto a precio de saldo, mucho más barato de lo que valía, simplemente porque no tiene a quién vendérselo. La segunda exigencia es libertad total. En los viejos contratos con Europa, Rusia ponía una cláusula que prohibía al comprador revender el gas a otros. China rechaza esa cláusula. Quiere poder hacer con ese gas lo que le dé la gana. Si quiere venderlo, pues lo vende. Juntad la condición 1 y 2. Le vende el gas a un precio ridículo y encima puede venderlo a otros más caro y sacar beneficio por él. Un negocio redondo. Pero aquí no termina la humillación. La última exigencia es de traca. Para el nuevo gasoducto, China ya no se conforma con prestar dinero como hizo con el primero. Ahora quiere una participación en la propiedad del proyecto. Es decir, no solo quiere comprar el gas barato y hacer con él lo que le dé la gana, quiere ser dueña de parte de la tubería por la que pasa. Y lo mejor de todo, como ya os hemos estado diciendo, China no tiene ninguna prisa. Sabe que cada mes que pasa Rusia está un poco más desesperada, más aislada, más necesitada de ese dinero. A esto hay que sumarle que la otra vía de ingresos, el petróleo, está seriamente dañada por culpa de los ataques con drones. Es decir, el paso del tiempo juega a favor de China y en contra de Rusia. Cuanto más espera Pekín, más blando se vuelve Moscú. Es la posición negociadora que todos querríamos tener. Y esto no es nuevo, ya pasó. El primer gasoducto se firmó en 2014.
justo después de que Rusia se anexionara Crimea y Occidente le impusiera las primeras sanciones. Resultado, con Rusia acorralada por las sanciones, China aprovechó para llevárselo a un precio bastante bueno. Es decir, el patrón se repite. Cada vez que Occidente aprieta a Rusia con sanciones, el que sale ganando, sin mover un dedo, es China. Porque una Rusia acorralada es una Rusia que vende más barato. Occidente empuja a Rusia hacia los brazos de China y China le cobra el favor. Pero esta relación desigual no se queda solamente en el gas, se extiende a casi todo. El problema para Rusia no se queda solamente en el gas. Desde el inicio de la invasión, esta dependencia se está extendiendo a prácticamente todas las áreas de su economía. Vamos a mirar con lupa el comercio entre los dos. La relación comercial entre los dos países ha batido récords, pero fijaos qué es lo que se venden. Rusia le vende a China sobre todo materias primas, petróleo, gas, carbón, madera, y China le vende a Rusia productos manufacturados, coches, electrónica, maquinaria. Esa es exactamente la relación clásica entre una potencia industrial y su proveedor de materias primas. Como ya os hemos hablado en otros vídeos, la misma relación que tiene China con los países de Latinoamérica. La definición entre un país avanzado y uno subordinado. Y Rusia está en el lado del proveedor. Pero es que esto no se queda ahí. Vamos a viajar a Asia Central. Esos países como Kazajistán o Uzbekistán, que han sido durante siglo y medio el patio trasero de Moscú, su zona de influencia natural. Pues bien, China ha desplazado a Rusia como principal socio comercial de la región y ya construye hasta centrales nucleares ahí, algo que era territorio exclusivo ruso. Es decir, mientras Rusia está distraída y desangrándose en Ucrania, China le está comiendo la tostada en su propio patio trasero. Pero falta más, y aquí hay un dato que impresiona. En el lejano oriente ruso, esa inmensa región de Siberia, viven apenas 7 millones de personas. Justo al lado de la frontera, en el noreste de China, viven más de 100 millones. Es decir, una región rusa muy rica en recursos, casi vacía, pegada a una China rebosada de gente. Ahora bien, cuidado porque aquí hay que desmontar un mito. Se dice mucho que China va a invadir o colonizar Siberia con oleadas de inmigrantes. Y eso es falso. Los datos lo desmienten. El número de chinos viviendo en Rusia es pequeño y, es más, está bajando. Tiene sentido. No apetece mucho vivir en Siberia. Pero es que China no necesita ocupar Siberia. Le basta con comprarle barato todos sus recursos, que es justo lo que hace. Es una invasión sin la parte negativa de la invasión. Y por último tenemos la capa militar, que es quizá la más simbólica. Durante décadas Rusia le vendía armas avanzadas a China. Era el maestro. Y hoy China ha desarrollado su propia tecnología militar y en muchos campos, como los drones o la electrónica, va por delante de Rusia. Definición perfecta del alumno que ha superado al maestro. Vamos que capa tras capa, en el gas, en el comercio, en Asia Central, en la tecnología, la foto siempre es la misma. Rusia se está convirtiendo en el socio menor, en el hermano pequeño de una alianza que ella presenta como algo entre iguales. Y eso nos lleva a la conclusión y la gran ironía de toda la historia. Esto de aquí puede parecer algo inesperado y sorprendente, pero si echamos la vista atrás, nos damos cuenta de que era algo bastante previsible, y es que esto mismo ya ocurrió antes, en los años 50, con Stalin y Mao, y otra vez a finales de los 90. Siempre que Rusia y China se han acercado ha sido porque Rusia necesitaba a China más que China a Rusia. El patrón se repite, pero hay una diferencia gigantesca con el pasado. La diferencia entre ambas economías es abismal. En el pasado, la Unión Soviética llevaba ventaja sobre China. El problema hoy es que la economía china está a años luz de la rusa. Rusia se lanzó a esta guerra en parte con la idea de reafirmarse como una gran potencia independiente para no ser el socio menor de un occidente que le estaba mirando por encima del hombro. Quería sentarse en la mesa de los grandes por derecho propio, y ¿cuál ha sido el resultado? Que ha acabado en una posición de subordinación muy profunda, pero esta vez respecto a China. Cuando Rusia dependía de vender su gas a Europa, esa dependencia era mutua. Europa también necesitaba desesperadamente el gas ruso, y eso a Rusia le daba poder, capacidad de presión y margen para negociar de igual a igual. Rusia tenía un cliente que la necesitaba tanto como ella a él. Era una relación entre iguales, con poder para los dos bandos. Sumando el tema de divisas, a Rusia se le pagaba en la segunda divisa más importante del planeta, que no es un detalle menor. Y al huir de esa relación y lanzarse a los brazos
brazos de China, Rusia ha caído en algo mucho peor. Ha pasado a depender de un socio que simplemente no la necesita, que puede esperar, que puede comprarle a otros, que le dicta el precio y las condiciones. Es decir, Rusia ha cambiado a un cliente que la necesitaba y con el que negociaba de tú a tú por un jefe que no la necesita y que le dicta las condiciones. Ha escapado de una dependencia donde tenía poder para caer en otra donde no tiene ninguno. Así que la próxima vez que veáis la foto de Putin y Xi Jinping dándose la mano, sonriendo, hablando de su alianza sin límites, fijaos en un detalle muy concreto. Fijaos en si por fin han firmado el Power of Siberia 2. Porque el día que se firme y sobre todo el precio al que se firme nos dirá quién manda de verdad en esa amistad. Y todo apunta a que la respuesta no le va a gustar nada a Moscú. Rusia quería dejar de ser un socio pequeño de Occidente y ha terminado siendo el socio pequeño de China. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que esto se va a revertir en algún momento? Dejadnos vuestras respuestas en los comentarios. Gracias por vernos un día más y nos vemos en el próximo vídeo.